Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de emprendimiento y gestión. Hoy vamos a desarrollar el tema obligaciones con el Ministerio de Trabajo. Es importante considerar que todo emprendedor debe conocer derechos y obligaciones. El ministerio encargado de la regulación de un emprendimiento. Cuando inicias un emprendimiento, es importante estar al tanto de las obligaciones legales, fiscales y tributarias que debes cumplir con los entes gubernamentales correspondientes, como el Ministerio de Relaciones Laborales o Ministerio de Trabajo. Normativa que regula los derechos y obligaciones del trabajador. La normativa que regula los derechos es el Código Orgánico de Trabajo que debe conocer todo emprendedor, dependiendo desde luego de la naturaleza de tu emprendimiento. Estas son algunas de las obligaciones principales con el Ministerio de Relaciones Laborales o Ministerio de Trabajo. Registro de la empresa. Todo emprendedor en un primer momento debe registrar a su empresa. Al iniciar un emprendimiento formal, debe registrar tu negocio o empresa en el Ministerio de Relaciones Laborales. Es fundamental para operar en forma legal contar con un número de identificación tributaria. Obligaciones del empleador. Suscribir el contrato de trabajo, el mismo que debe ser legalizado o registrado en el Ministerio de Trabajo o Relaciones Laborales. En el contrato de trabajo se debe establecer las siguientes consideraciones muy importantes. Tiempo de duración, es decir, se debe señalar la fecha de inicio y la fecha de finalización del contrato. Asimismo, la denominación del cargo, la actividad o actividades a ejecutarse por parte del trabajador, horario de trabajo, la remuneración del trabajador. En referencia a la remuneración del trabajador, es importante considerar lo siguiente. La remuneración o sueldo básico unificado no debe ser inferior a $470, valor establecido por el Ministerio de Trabajo. Se suscribe por mutuo acuerdo en base a experiencia, conocimiento y especialización del trabajador. Es importante considerar también dentro de estos rangos la capacitación del trabajador. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo establecido por normativa legal es de 8 horas diarias y no puede exceder de 5 días a la semana. Además, no puede exceder de 40 horas de trabajo semanales. Obligaciones del empleador. Mis estimados estudiantes, si un trabajador presta sus servicios horas adicionales,
es importante considerar lo siguiente: horas extras. En caso de exceder las 8 horas laborables diarias, el empleador debe reconocer un valor adicional a su sueldo. Se considera con el 50% hasta las 24 horas. Y desde las 12 de la noche a 6 de la mañana, el 100% adicional de recargo. Esta hora se llama hora extraordinaria. Dentro de las obligaciones también del empleador tenemos el pago del 13º sueldo. Corresponde a la 12ª parte recibida de su remuneración durante el año calendario, que debe ser cancelada de manera acumulada o proporcional hasta el 24 de diciembre de cada año. El momento que establecemos el porcentaje acumulado o proporcional, esto lo determina el trabajador. 14º sueldo. Corresponde un salario básico unificado, el mismo que en nuestro país está considerado de $470, valor que debe ser cancelado al trabajador hasta el 15 de marzo en régimen Costa Galápagos y 15 de agosto en régimen Sierra Amazonía. Puede recibir de la misma manera proporcional o acumulada, pero esto lo establece el trabajador. Tenemos que considerar algo muy importante: la participación de los trabajadores en las utilidades generadas por la empresa durante todo el año. Las utilidades líquidas de la empresa, de todas las utilidades líquidas de la empresa, el 15% debe estar destinado para la participación de sus trabajadores en el siguiente orden. Entre los trabajadores debe repartirse el 10%. Entre los trabajadores con cargas familiares, cónyuge, conviviente, hijos menores de 18 años, hijos con discapacidad sin límite de edad, le corresponden el 5%. Asimismo, las empresas contarán con personal que no han cumplido el año de antigüedad, para lo cual también se establece la siguiente normativa: utilidades de manera proporcional. Los trabajadores que no hayan cumplido el año de antigüedad recibirán de manera proporcional por los meses trabajados. Estimados estudiantes, el contrato de trabajo es un documento que garantiza derechos y obligaciones tanto del empleador como del trabajador. Este instrumento legal debe estar registrado en el Ministerio de Trabajo o Ministerio de Relaciones Laborales. La información que debe tener un contrato de trabajo, entre las más importantes, son las siguientes: información de la empresa, información del trabajador. En esta información del trabajador debe establecerse casos de vulnerabilidad o enfermedades catastróficas, duración del contrato, fecha de inicio y fecha de finalización del mismo, lugar de trabajo,
funciones que va a desempeñar. Horario de trabajo. En el horario de trabajo se debe establecer de manera clara horario ordinario u extraordinario, así como también si tienen establecido personal rotativo. Se debe establecer el periodo de prueba. Las vacaciones también son un derecho de cada uno de los trabajadores que debe estar señalado en el contrato. Las remuneraciones del trabajador. Este instrumento legal debe estar legalizado por las partes por mutuo acuerdo y registrado en el Ministerio de Trabajo o Relaciones Laborales respectivamente. Estimados estudiantes, en base a la clase desarrollada el día de hoy, solicito de la manera más comedida responder a los cuestionarios referentes a la clase demostrativa realizada en este día. Les deseo toda clase de éxitos, mis queridos estudiantes. Salimos nutridos del conocimiento y de la normativa legal para garantizar los derechos y obligaciones del empleador, así como también del trabajador. Una muy buena mañana. Muchas gracias.